Pues ya estamos listos, Luisa, ¿lista? Pues démosle un gran aplauso a Luisa, gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir en un viernes sin clase de infancias. Sé que no es tan fácil liberarse para venir a estas pláticas, así que muchas gracias. Me encantó la provocación de marzo, porque para mí es una batalla profesional y personal el tema de los paralelos. Cuando Ale, a quien además agradezco triplemente porque es literalmente mi familia, me invitó, me costó mucho como aterrizar de qué iba a hablar, porque soy una señora funcionaria pública bastante aburrida en realidad, y como hablar con gente creativa es una cosa complicada para mí. Y las noticias tienden a ser cuadradas, ¿no? Ya como que las generaciones nuevas, empujándonos un poco a estas generaciones, vamos rompiendo los moldes, pero es una cosa más bien cuadrada. Y saber que íbamos a hablar de paralelos me ayudó muchísimo, porque al final el periodismo tendría que servir para romper esas líneas paralelas, ¿no? Estos mundos paralelos en los que vivimos. Y es para mí la única batalla gremial que tendríamos que tener. Eliminar la forma en la que vivimos paralelamente en el sur y norte global, en la colonia centro y la Peralvillo, entre mujeres blancas y mujeres racializadas, ¿no? Como que justo los paralelos y la forma en la que vivimos sin tocarnos son lo que tiene el mundo como está. Entonces, si lográramos destruirlos y cruzarnos como personas y como sociedades y como humanidad, seríamos otro planeta. Entonces, esa es una primera gran provocación de la que voy a hablar hoy. Y la otra es porque como mujer también trato de vivir paralelamente todas mis vidas, ¿no? La de profesionista, la de mamá, la de amiga, gracias Auro, que no había visto como en 8 meses. Entonces también un poco esta provocación, digamos, a reflexionar sobre por qué a veces nuestras vidas no se pueden cruzar, es importante para mí. Justo es porque estamos estructuradas y estructurados en la sociedad, pero también en nuestra cabeza, a que eso no sea compatible, ¿no? Y eso se combate también desde el lenguaje y desde nuestra autopercepción, y ahí es donde el periodismo puede hacer una labor súper importante. Entonces, quiero empezar hablando de este estudio, porque si no lo han leído, es el momento de hacerlo, siempre es momento de hacerlo. Pero particularmente hoy, con toda la coyuntura que estamos viviendo, creo que es muy importante. Es un estudio que hizo Oxfam, pero me voy a mover porque sí está trabajando mucho. Es un estudio que hizo Oxfam y se llama Mundos Paralelos. Como bien dice ahí, es un estudio de caso de cómo hay sectores socioeconómicos que nunca se encuentran. O sea, literalmente vivimos y habitamos la misma ciudad, pero nunca nos encontramos ni física ni como mentalmente, ¿no? Lo que sostiene este estudio es que tiene que ver con la infraestructura y cómo la infraestructura va moldeando nuestro comportamiento. Y es verdad, si yo crecí en un espacio donde había árboles afuera, cuando llego a un parque son familiares para mí y siento que pertenezco ahí y puedo llegar y sentarme a un parque en Polanco. Pero hay gente que nunca vio árboles afuera de su casa, entonces cuando llega a grandes espacios verdes se siente más incómodo o más incómoda que la gente que siempre lo estuvo afuera de su ventana. Y esto va generando un abismo simbólico, digamos, no físico, entre las personas. Si creciste con museos, si creciste con espacios de ocio, un poco tu autoestima se forma pensando que todo eso es tuyo, porque ahí está enfrente. Pero si no lo tuviste, por ninguna razón otra más que haber nacido en un lugar o en otro, en mundos paralelos, también eso forma quién eres y cómo te enfrentas al mundo, ¿no? Por eso decía al principio que el periodismo tendría que tener como mayor barrera a romper estas desigualdades. Entonces, bueno, así como ya está muy estudiado que la infraestructura genera barreras físicas y simbólicas y hay que romperlos para que verdaderamente no haya desigualdades y vivamos en un mundo donde quepamos todas las personas, también el periodismo lo hace. Y lo hace de una forma todavía más grave, porque la hace en nuestra cabeza. Y entonces genera ciudadanas y ciudadanos que se merecen todo, y ciudadanas y ciudadanos que están acostumbrados y acostumbradas, y por eso hago mucho énfasis en nombrarnos a las mujeres, que no se sienten merecedoras, sobre todo de la atención, ¿no? Si nunca llegas a las primeras planas, pues probablemente aprendemos, digamos, o interiorizamos que entonces no somos tan importantes. Estados Unidos no solo es una potencia porque tiene actividades económicas que podríamos problematizar que le dan dinero, también es porque tienen un montón de espacios simbólicos donde su autoestima se ha conformado así: publicidad, Hollywood, medios de comunicación. Si le pasa algo a una persona con esa nacionalidad, siempre es primera plana. Si le pasa algo a 1 millón de personas en cualquier país que quieran, Taiwán, no llega a la primera plana. Entonces,
como sociedades, como ciudadanos del mundo, como humanidad, aprendemos eso. Ellos son importantes, nosotros no. Porque si fuéramos importantes nos lo pondrían en una primera plana. Esto nos pasa un montón con los temas también, ¿no? ¿Cuáles son los temas que le importan a la sociedad? Pues obviamente lo que dijo el senador X, porque siempre está en la primera plana. Y los temas de maternidad, los temas de crianza, los temas de personas adultas mayores, pues eso como que puede esperar, porque si no pudiera esperar también me lo pondrían en primera plana, ¿no? Entonces eso es súper perverso, porque hay un montón de personas que comparten un contexto y están en la toma de decisión del periodismo, diciéndonos a todos los demás, esto importa y esto no importa, ¿no? Y aprendemos eso, lo terminamos interiorizando. Hay una frase muy bonita de Javier Darío Restrepo, que tiene un manual de periodismo para la Fundación Gabo, y dice eso: las sociedades terminan convirtiéndose en la información que consumen. Entonces, si consumes violencia, terminas siendo violento. No digo que no haya que cubrir la violencia, digo que hay que hacerlo para construir paz, no para darnos clics, ¿no? O para fomentar el morbo. Entonces, si consumimos racismo, nos volvemos una sociedad racista. Si consumimos clasismo o machismo, terminamos volviéndonos sociedades así también. Y por eso el periodismo va a salvar el mundo, pero también las audiencias que verdaderamente exijan contenidos a la altura del momento que ya no puede esperar. Entonces quiero como provocación también hacer algunos ejercicios juntos y juntas, porque hay que empezar también a cuestionar lo que se nos ha dicho que es la verdad. Un poco la promesa de los medios de comunicación es que nos van a dar la verdad, lo que está pasando. Pero no solo en México, sino en el mundo, y cada vez tenemos más claridad de esto, sabiendo quién es dueño de las redes sociales, por ejemplo, quién es dueño de los grandes corporativos de medios, cómo se formaron los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país hay algunos súper clave que se formaron durante décadas clave, que pertenecen a los únicos ultrarricos que hay en nuestro país. Es decir, cuando empezamos a problematizar de dónde viene la información con la que interpretamos la verdad, podemos exigir que sea distinta, o por lo menos no aceptarla como lo único, ¿no? Ay, fallé con tu clic, perdón. No. Sí, gracias. También para que tengas la mano libre. Va. Solo que no salió nada. Sí. Bueno. Busqué algunos ejemplos de portadas de medios de comunicación o de notas de medios de comunicación, pero no sé si se... para exponer mi punto, ¿no? 2 imágenes de mujeres morenas comiendo, pues estaban comiendo ahí nada más. Y el encabezado es: obesidad le cuesta a México el 2.1% del PIB, según un estudio, ¿no? Estas son notas que todos los días leemos quienes consumimos medios de comunicación y que uno ya ni siquiera se detiene a pensar, ¿no? Podríamos contar esta historia de manera distinta, ¿no? Podríamos no cargar la responsabilidad en 2 mujeres de lo que nos cuesta la obesidad a México. ¿Qué tal si contáramos la falta de inversión en nutrición y en evitar que la gente tenga vidas sedentarias tiene a tal porcentaje de la población viviendo en obesidad, ¿no? O las personas sufren de salud por falta de inversión en, ¿no? Pero entonces, en vez de poner el foco de la información en el problema de falta de política pública o en un sistema económico que nos impide hacer ejercicio, comer sanamente, se lo cargo a un sector de la población. Entonces, claro, es culpa de ellas, nos cuesta a esta gente el 2.1% del PIB. Desde ahí también aprendemos entonces a cuando nos identificamos en la calle entre personas, claro, esta es la gente que nos cuesta dinero del PIB porque solita decidió tener algo que nos cueste dinero, en vez de decir, a ver, la forma en la que el gobierno está gastando su dinero o la forma en la que nuestro sistema económico funciona deja a algunas personas en mayor situación de vulnerabilidad ante ciertos problemas que otras, ¿no? Entonces, esta. Más de 100 personas mueren en el norte de Gaza mientras esperaban ayuda humanitaria en un incidente con soldados de Israel. Hablar de guerra siempre es súper complicado, no me voy a meter hoy en ese tema, pero la gente no se muere en incidentes con el ejército bajo ninguna circunstancia, en ningún país, en ningún conflicto, ¿no? Descafeinarlo también es una forma de editorializar y es una forma también de que quienes estamos leyendo digamos, bueno, fue un incidente. No, el ejército no tiene incidentes, ¿no? ¿Podemos verla? Sí. Sofía Vergara luce entallado vestido de corsé que derrite a cualquiera. ¿Por qué invertiríamos tiempo en hablar del vestido entallado de Sofía Vergara en cualquier medio de comunicación, en cualquier conversación? O sea, ¿cuál es el incentivo perverso, pues, de que esto esté en un medio de comunicación, no? Pues claro, que las mujeres somos objetos
y que se puede hablar de nuestro cuerpo porque para eso estamos, ¿no? Para que el mundo nos evalúe. Y entonces lo importante de hablar sobre nosotras es cómo nos vemos. Y cuando nos encontremos en la calle, lo que va a importar sobre las mujeres es si derretimos a cualquiera o no en un entallado vestido, ¿no? Si sí lo hacemos, pues claro, somos mujeres dignas y por eso nos van a poner en la primera plana, y si no, pues no vamos a caber. Y si no cabemos, entonces no importamos, nos invisibilizan, ¿entienden? Sí. Bueno, puedo seguir por años porque soy furiosa además, así, imagínense vivir conmigo. Ingrid y su asesino tenían una relación extraña, vecinos. Ingrid es una víctima de feminicidio. Alguien en un medio de comunicación, bueno, perdón, no quiero señalar, no fue a propósito eso, porque no es culpa de nadie, pues, no es culpa de un reportero o una reportera, es una cosa sistémica, pues, ¿no? Hay una víctima de feminicidio y alguien decidió ir a preguntarle a los vecinos cómo se llevaban el feminicida y la víctima, ¿no? Y hacer de eso una nota. Entonces, claro, cuando uno lee esto, lo que traduce, digamos, o interioriza o aprende, porque tampoco es que en la vida que tenemos de mucho ajetreo, de no muchas horas de transporte, tenemos tiempo de pararnos a leer, así de, bueno, esto estuvo bien planteado o no. Pues uno un poco va con lo que los medios nos ofrecen, por eso tendría que estar de este lado la responsabilidad de ofrecer contenido de calidad, ¿no? Pero entonces, claro, pues es culpa de ella, ¿para qué tiene una relación extraña con el violento que cometió un delito, ¿me entienden? Es súper peligroso plantear las cosas así, porque entonces un poco ponemos el foco donde no está. Y cuando ponemos el foco donde no está, se evita la indignación, y cuando no hay indignación, entonces no hay cambios, y nos surgen muchos cambios en muchas cosas. Lo mismo acá, ¿no? Bueno, la fiscalía filtra fotos, la prensa las publica ambas impunes. Esto de hecho me parece como la contraparte a un mal periodismo, ¿no? Esto está muy bien. Es un caso donde hay una víctima y se señala todo lo que está mal. Se filtran las fotos, pero alguien las publicó también impunemente y eso no ayudó a que hubiera justicia para una víctima. Ya voy a acabar, sí. Lo mismo acá. Una vez, no sé si se acuerdan de este caso, pero por una vez una mujer que se reportó como desaparecida apareció. Y ya, lo que debió haber pasado es que bueno que llegó bien a su casa. Perfecto, se acaba el tema para todas las demás personas. No, los medios entonces se empeñaron en el espacio prime de la noche. En un país como México, que yo sinceramente pienso, no encontraron una mejor historia para abrir un noticiero de la noche. Sí hay muchas cosas pasando, ¿no? Iban a decir, no, te asomas a Estados Unidos, a fuerzas encuentras algo. No. Vamos a hablar de la chava que sí volvió a su casa para criticarla, porque estaba de fiesta. Todo indica que no fue secuestrada, se consiguió videos de un bar donde permaneció 10 horas. Y salió acompañada de un hombre, imagínense. Claro, en la cabeza de algunas personas que justo están muy acostumbradas a funcionar desde estas estructuras de poder, eso fue terrible, que una mujer se haya ido 10 horas a un bar y que además se haya ido con un hombre. Claro, ¿no? Si le hubiera pasado algo hubiera sido culpa suya. Entonces, cuando nos presentan esto como verdad y le ponen música de violines y tum, 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 ¿no? Como indignación, pues claro, uno dice, no, sí, terrible, la mujer terrible. Y esto nos distrae de los verdaderos problemas que tenemos como sociedad. Y hay un montón. Entonces, claro, estamos diciendo, sí, qué poca, ¿no? Y su mamá bien preocupada. O sea que sí, pues, ¿no? Sí hay que avisarle a nuestras mamás. Pero los medios de comunicación no deberían estar enfocando su infraestructura de ninguna manera en criticar el ocio o el placer o la vida que se les dé la gana a las mujeres, ¿no? Tendrían que estar preguntándose justo por qué cuando una mujer no contesta el teléfono una hora, todo el mundo entra en pánico, ¿no? O sea, poner la atención donde sí debe estar y dirigir nuestra indignación hacia allá. Bueno, acá ya lo mismo, ¿no? El mismo ejemplo, encendió las redes y México desde un bar. ¿A quién le importa si estaba en un bar o no? ¿Por qué? ¿Por qué la elección editorial de ponerlo ahí? Pues porque la están castigando por haberse divertido, ¿no? Porque eso es lo que hacen las sociedades machistas, castigan a las mujeres y esa es una forma de sometimiento. Entonces, claro, la próxima vez que yo vaya a un bar digo, no me voy a divertir porque si algo me pasa, entonces va a haber sido mi culpa. Y eso es un aprendizaje muy perverso. Entonces, por eso les decía, como que estos... Bueno, ya, voy a dejar de poner casos, pero lo mismo, el siguiente caso en realidad es casi lo mismo. Fue un caso muy famoso de feminicidio, el caso de Devani Escobar en Nuevo León. Una chica muy joven que se va de fiesta con sus amigas, que se reporta como desaparecida, y en vez de estar buscando dónde está y preguntándonos cómo pueden las chicas no regresar a su casa, filtran los videos, que además, digamos, entiendo que haya videos que son relevantes para contar la historia porque indican que estaba en algún lugar, ¿no? Pero el único video que decidieron compartir es en el que está ella comprando
botellas antes de irse a la fiesta, ¿no? Porque otra vez, claro, no es solo una niña, como que se construyen desde los medios de comunicación las buenas víctimas y las malas víctimas, ¿no? Si era así una mujer que no salía, no tenía amigos, era una madre renegada o no, todos estos como clichés machistas, entonces está bien, pero si se divertía, no, hombre, exhíbela, ¿no? Exhíbela, se lo merecía. Y esto, esto además, pues no, obviamente no lo consiguieron solo los medios de comunicación, eso es una filtración desde las autoridades también, ¿no? Y entonces así participamos en una cadena de construcción de historias donde se castiga a la víctima por su propio destino y la autoridad se lava las manos de hacer su chamba. No sé cuántos me faltan, pero ya voy a dejar de tener mi furia. Esta me encantó, me acuerdo que estaba así cambiando los portales y me encontré esta. Una mujer embarazada fue detenida por robar latas de leche en polvo en Torreón, Coahuila. Y hay una mujer embarazada con latas de leche en polvo, ¿no? Y, o sea, si yo me encontrara con una mujer embarazada detenida, la historia que querría contar no es, ¿no?, esta criminal peligrosa con las fichas estas, porque hay una mujer embarazada que está robando leche en polvo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo de ella? ¿En qué situación está? Alguien que va a ser madre, que va a tener a una niña y a un niño, lo que sea, niña desprotegida, y que claramente necesita ayuda. Ah, no, ponla ahí con la cosa de seguridad pública, y las latas, ¿no?, la evidencia, y publica su foto, además, ¿no? Peligrosísima para la sociedad, hay que ponerla en el portal. Como que no nos detengamos a problematizar como audiencias y como personas que trabajamos en medio de comunicación cómo estamos contando las historias. Es una cosa muy grave, porque si esta hubiera sido otra historia, si esta hubiera sido, hay una mujer que por X o Y razón se siente tan desprotegida que tuvo que robar comida para bebé, ¿qué está pasando en su entorno? ¿Cuántos filtros le fallaron, ¿no?, familiares, sociales, estructurales, comunitarios, de gobierno, para que tuviera que robarse unas latas de comida para bebé? Pues sería una historia de denuncia importante, ¿no? Sería algo que entonces podría generar política pública, que podría generar respuesta, pero no, no, ahí con su vestido embarazada. O sea, es una cosa de verdad que no me alcanzan los minutos para terminar de criticar. Y esta es como de mis ejemplos favoritos porque es como está muy normalizada y siempre es la clásica. Además, cuando eres estudiante de periodismo, como que siempre te mandan a cubrir marchas para que te curtas, ¿no? Sin ningún tipo de entrenamiento, además. Eso y el día de San Judas, así, ve a agarrar callo. Y esta es así mi favorita, porque esto es lo que los editores te piden siempre, ¿no? Como de ve y sigue a los encapuchados, toma ahí unas fotos de un incendio. Y entonces pasó algo muy padre, justo, bueno, un padre pues, pero muy poderoso. Y yo lo viví como un poco generacionalmente con el caso justo de Lesbi Berlín, esta chica estudiante, bueno, no quiero dar muchos detalles porque es un público muy plural, pero bueno, una chica estudiante que fue víctima de violencia y la Procuraduría filtró sus calificaciones y unas cosas como para decir, no, es que era terrible, ¿no? Y la revictimizaron espantosamente y entonces hubo muchas marchas en las universidades públicas de la ciudad para decir, ese no era el problema, eso no es información que le importaba a nadie, hagan su trabajo, protéjanos, ¿no? Y ahí como que, pasaron muchas cosas que convergieron, pero entonces hubo muchos movimientos feministas y muchos movimientos de jóvenes que salían a marchar. Entonces yo iba a las marchas como estudiante y veía una fabulosa, ¿no?, brillantina que le aventaban al secretario de seguridad, brillantina, de verdad, brillantina morada. Y mujeres bailando y cantando y abrazándose, todo, y siempre los encabezados eran esto, ¿no? Como, encapuchados vandalizan torre de rectoría. Y yo decía, ¿por qué no se sientan a preguntarle, oye, ¿por qué estás tan furiosa, amiga, no? Así, ¿qué te está pasando? Ah, fíjate que a mi amiga le pasó esto en su propia escuela. Ah, fíjate que el profe no nos deja en paz. Ah, fíjate que cuando llego a mi casa me siento insegura, ¿no? Fíjate que las 2 horas de transporte son un infierno porque no sé si voy a llegar. Chance sería una mucho mejor historia que encapuchados vandalizan torre de rectoría. O sea, no estoy haciendo un llamado, hago un énfasis muy importante a que nadie intervenga en ningún espacio público. Solo digo que el espacio público se lava, ¿no? Las vidas de las personas necesitan tener sus derechos garantizados. Entonces, solo digo, es mucho mejor poner el énfasis en el lugar donde está el verdadero problema, ¿no? Creo que ya es así, fue la última. Ah, no, perdón. Ya voy a parar. Sí. Bueno, ya, perdón, solo lo mismo, 2 ejemplos, ¿no? La muerte de un normalista. Cuando se habla de normalistas, siempre se murieron. Así, no fue los asesinaron, no fue los persiguieron, les asfixiaron presupuestariamente, no fue, son víctimas, ¿no?, sistemáticas, pues, de exclusión de derechos, siempre se murieron.
esto es terrible porque además particularmente los casos de jóvenes que son vocales sobre las injusticias que sus comunidades viven, siempre se les minimiza, ¿no? Como, ¿cuál es la foto que sale en... Estamos hablando del asesinato de un joven estudiante, ¿no? Ah, el incendio porque estaban quemando un coche. Insisto, no me voy a meter a evaluar prácticas de protesta o de manifestación. Estoy hablando únicamente de dónde tendríamos que poner el foco como sociedad. Hay un jovencito estudiante que perdió la vida. Ahí, no hay más. Y bueno, estas, ¿no? Los medios de comunicación siempre premonitorios hacia el lado incorrecto de la historia. Europa se prepara ya para un escenario de guerra, ¿no? Deberíamos estar haciendo llamados a la paz. Deberíamos estar exigiéndole a las autoridades que tienen la toma de decisión que nos protejan como poblaciones y que protejan al resto de las poblaciones, ¿no? Ah, no, ya. Sí. Porque un poco lo que pasa ahora en la era digital es que hay ciertas palabras que generan más reacción de nuestra entraña y entonces generan más interacción y no importa si mi nota va a construir paz o va a construir violencia, lo que importa es que yo tenga más clics. Entonces, bueno, ahora sí ya es la última, sí. Todo esto solo para hablar... Sí, ya, ahora sí creo que sí. Bueno, de que evidentemente yo no creo que podamos hacer todas las mañanas este ejercicio de enfurecernos con los medios de comunicación, ni que yo lo haga bien. Seguramente todas las personas que estamos en esto cometemos muchos errores, a veces por falta de formación, a veces por propios sesgos, ¿no? Por un millón de razones, pues. Pero sí es una invitación a que por lo menos tratemos de problematizar lo que se nos está vendiendo como verdad, ¿no? Porque sí hay que exigirle mejores prácticas a los medios de comunicación públicos y privados. Yo trabajo en uno público porque es mi convicción que es el servicio social más importante por todo esto, porque no solo forma nuestra autopercepción, ¿no? Lo que les decía, si soy mexicana y soy mujer y nunca me mencionan en la primera plana, soy más importante que un hombre blanco, bla, bla. O sea, sí desde ahí, desde la jerarquización que le llamamos en las noticias, un poco nos jerarquizan socialmente y nosotros lo leemos y lo consumimos y lo aprendemos, ¿no? Entonces, creo que es importante primero exigir que haya diferentes perfiles, o sea, redacciones más plurales para que haya visiones más plurales, porque a veces ni siquiera es culpa de quienes estamos en los medios de comunicación. Crecimos en mundos paralelos, crecimos todas en las mismas colonias de la misma ciudad y entonces hay cosas que no podemos ver por puro contexto o por puro sesgo. Entonces es importante que los espacios que se dedican a algo tan fundamental como traducirnos la información y la verdad, como decirnos lo que está pasando, sean espacios plurales, ¿no? Con personas de diferentes contextos, con diferentes experiencias de vida, edades, identidades y demás, para que podamos hacer un trabajo mucho mejor que verdaderamente no solo represente, sino construya las sociedades que queremos. Entonces esa era mi provocación, mi invitación, ojalá les haya servido de algo y muy agradecida con Ale. Estoy a sus órdenes si tienen preguntas o comentarios. ¿Sí?